Dice así, el apóstol Pablo habla que tenemos que pedir 2 espíritus. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. El apóstol Pablo le está hablando a la iglesia en Éfeso. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. ¿En qué? En el conocimiento de Él, de Cristo. Entonces dice que el apóstol Pablo, cuando ora, siempre pide que Dios le dé a la iglesia el espíritu de sabiduría y revelación. ¿Para qué? Para conocer más y más a Cristo. Porque el conocimiento de Cristo es algo gradual. No conocemos a Cristo una sola vez, de una sola vez, sino es un crecimiento gradual, como dice, como la salida del alba a la mañana, que empieza a alumbrar, empieza a resplandecer, cada vez es más intenso, es más fuerte. Por eso Pablo dice que él ora por la iglesia para que nosotros recibamos, para que nosotros tengamos el espíritu de revelación y de sabiduría para conocer más y más a Cristo. Nuestro conocimiento de Jesús, de lo que Él es, de toda su gloria, porque es demasiado grande, mis queridos hermanos. Es demasiado grande, profundo lo que es Jesús, lo que es su obra, lo que es su gloria. Y al entender quién es Cristo, también vamos entendiendo quién somos en Cristo. A veces nuestra identidad en Cristo no está bien cimentada, no está bien, no tenemos ese entendimiento porque no entendemos quién es Jesús. Por eso dice que necesitamos tener el espíritu de revelación, de sabiduría para conocer a Cristo. ¿Y qué es lo que tenemos que conocer? Y de estas 3 cosas yo quiero ir compartiendo con ustedes. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis qué es lo que tenemos que saber. ¿Cuál es? 1, la esperanza a que Él nos ha llamado. Tenemos que saber la esperanza al cual Él nos llamó. Y segundo, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Segundo. Y tercero, cuál la supereminente grandeza de su poder con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Entonces estas 3 cosas vamos a ir viendo. Vamos a ir tocando estos 3 puntos. Que nuestro entendimiento pueda ser alumbrado, los ojos de nuestro entendimiento, para saber cuál es la esperanza, cuál es esa esperanza a la que Él nos llamó. Cuáles las riquezas de su gloria, de su herencia, que somos nosotros. No está hablando de nuestra herencia, no está hablando de cuál es nuestra herencia. Está hablando de su herencia, que somos nosotros. Y también de cuál es la grandeza de su poder que actúa en nosotros. Ahí sí. Entonces vamos a empezar. Dice así, vamos a empezar a entender entonces cuál es la esperanza a la que Él nos llamó. ¿Cuál es la esperanza a la cual Él nos llamó? Quiero hablar sobre esa esperanza primeramente. Vos sabés qué vos estás esperando. Fuera lo que es esta vida, fuera lo que vos estás viviendo aquí, fuera las promesas que vos estás esperando aquí en la tierra. Porque yo sé que cada uno de nosotros tenemos promesas y esperamos cosas acá en la tierra.
pero fuera lo que es las promesas que vos podés alcanzar acá, que Dios te va a ayudar, que Dios va a cumplir sus promesas porque Dios es fiel. Pero ¿cuál es la esperanza? Eso yo creo que es una base que nosotros tenemos que tener para poder vivir aquí en la tierra de la manera correcta. ¿Cuál es la esperanza a la que Dios nos llamó? ¿Qué vos estás esperando? Está en Primera de Pedro, capítulo 1. Del versículo 3 dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Dios te hace renacer, Dios me hace renacer, nos da vida. ¿Para qué? Para una esperanza viva. Hay una esperanza viva para vos y para mí, que tal vez para la gente es locura, para el mundo es locura. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Cuando Jesús resucitó de los muertos, Él nos dio una esperanza, algo que tenemos que esperar, de algo que tenemos que agarrarnos, de algo que cuando nosotros vivimos tal vez en la tierra circunstancias difíciles, momentos de dolor, momentos de pérdida, momentos de enfermedad, momentos de tormentas, tenemos que agarrarnos de esa esperanza y decir: yo estoy esperando esto. Esto es lo que va a venir. Esperanza es algo que vos tenés que tener fe para permanecer hasta recibir. Y hay una esperanza. Y dice, para una herencia incorruptible. Hay una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Hay una herencia reservada en los cielos, que sois guardados por el poder de Dios. Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar que la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Entonces, el espíritu de sabiduría y de revelación, primero, que dice el apóstol que tenemos que tener, es que tenemos que entender cuál es esa esperanza viva a la cual Dios nos llamó. Que podemos vivir muchas pruebas y momentos difíciles aquí en la tierra. Pero mis ojos y tu ojo no tiene que estar aquí en la tierra. En primer lugar, tiene que estar en los cielos. Tiene que estar allá en esa herencia, en la herencia que tenemos, que es la salvación, la vida eterna. Hay una ciudad celestial, hay una gloria que nos espera. Es lo primero que tenemos que entender. Cuando esa esperanza no es revelada a nuestros ojos, a nuestro entendimiento, entonces vamos a vivir en la tierra solamente en tristeza, en dolor, sin entender muchas veces las pruebas, las cosas que vivimos, que enfrentamos, sin tener esa esperanza de que hay un tiempo determinado aquí en la tierra donde la aflicción va a terminar, donde el sufrimiento, el dolor va a terminar. Y no es como la gente dice, que acá cuando termina y morimos termina todo. No es así. Nuestro espíritu tiene salvación, tenemos vida eterna y hay una gloria que nos espera. Solamente la muerte, ¿qué significa la muerte? Es una separación. La muerte significa separación del alma, del espíritu, del cuerpo. Y podemos recibir esa salvación y esa vida eterna. Y después tenemos la promesa, otra esperanza, que es la resurrección de los muertos. Tenemos una esperanza de la resurrección de nuestros seres queridos, aquellos que murieron en Cristo, los que murieron con su fe en Jesús. La resurrección, aún nuestra resurrección. Esto es
para la gente del mundo es locura. Por eso las personas allí afuera viven sin esperanza, viven con miedo aún a la muerte. Cuando tenemos esa revelación de la esperanza viva, de lo que nos espera en Cristo, de su gloria, el temor a la muerte se va. Nosotros necesitamos esa revelación, necesitamos ese entendimiento, necesitamos. Nosotros necesitamos ese entendimiento de que hay después de la muerte, que hay esperanza, que hay vida y que en Cristo está esa vida. Lo primero, como una base, porque no podemos tener solamente pensando en las promesas que vamos a recibir y que sí vamos a recibir. Pero lo primero que tenemos que pedir es esto. ¿Cuál es lo segundo que nos habla? Dice que tenemos que tener la revelación y el entendimiento de las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Acá no está hablando de nuestra herencia. Acá está hablando de la herencia de Dios. ¿Y saben quién es la herencia de Dios? Nosotros somos la herencia de Dios. Vos podés entender que Dios tanto te ama y te valora, que te escogió para que seas su herencia. Vos y yo somos herencia de Dios. ¿Por qué herencia? ¿Por qué las riquezas de la gloria de su herencia? ¿Qué es herencia? Es una posesión preciada que pasa de una generación a otra. Herencia es algo precioso, de valor. Y nosotros somos considerados su herencia y tenemos que tener esa revelación donde vos podés decir, yo soy herencia de Dios. Él me escogió. ¿Y dónde está eso? Él te escogió como herencia desde antes de la fundación del mundo. En Éxodo 19:5 dice, vosotros seréis mi especial tesoro. Esta promesa Dios le da a su pueblo Israel primeramente, pero después esa promesa se extendió para nosotros los gentiles, los que no éramos israelitas. Vosotros seréis mi especial tesoro. Entonces escucha esta palabra que Dios te dice, vos sos mi especial tesoro. Dios te llama como un especial tesoro. En Deuteronomio 32:9 dice, porque la porción de Jehová es su pueblo. Nosotros somos esa porción para Dios. En Salmo 33:12 dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Nosotros somos su herencia. ¿Por qué? Porque Él nos compró con su sangre. Jesús nos compró con su sangre. Habéis sido comprados por precio y precio de sangre, dice en 1 Corintios 6:20. Vos fuiste comprado y comprada con la preciosa sangre del Cordero de Dios, no como un objeto, pero ese precio nos dio la liberación del yugo de la esclavitud, del yugo de Satanás. Esa sangre nos compró y nos rescató para darnos libertad. Y en esa libertad Dios nos dice, pueden escoger. Pueden escoger servirme, seguirme. Acá está delante de ustedes. ¿Qué camino van a seguir? Él nos compró, por eso somos su heredad. ¿Y por qué también somos su heredad? Porque somos su morada, somos su casa, somos su templo. Vosotros sois templo del Espíritu Santo, dice en 1 Corintios 3:16. ¿Por qué también somos su posesión? Y su herencia, dice, porque su gloria se va a manifestar en nosotros. Dice en 2 Tesalonicenses 1:10, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que los creyeron. La gloria de Dios en nosotros.
Por eso nosotros somos su herencia y tenemos que tener entonces la revelación y la sabiduría de que somos su especial tesoro. Vos podés hoy eso interiorizar, primeramente estas dos cosas, diciendo: Dios me llama a una esperanza viva y todo esto va a pasar. Y aquí en la tierra el Espíritu Santo está conmigo y Él me va a dar victoria en mis luchas, en mis guerras. Pero hay una herencia para mí, un día y un tiempo glorioso, donde ya no voy a ver como por el espejo las cosas. Porque hoy vemos como un espejo, dice el apóstol Pablo. Hoy las cosas se nos son reveladas parcialmente. Parcialmente entendemos las cosas, parcialmente vemos, comprendemos. El amor de Dios comprendemos hasta un punto. La gloria de Dios comprendemos hasta un punto. Pero va a llegar ese tiempo donde cara a cara vamos a ver esa gloria, donde cara a cara vamos a verle a nuestro Señor, donde todo el dolor de este cuerpo, donde toda la aflicción del cuerpo, porque mientras estemos en la tierra, estamos en un cuerpo natural, carnal, que sufre, que se enferma, que pasa dificultades. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo que todavía está bajo el dominio de Satanás. Pero va a llegar un tiempo que eso va a terminar. Por eso nuestros ojos tienen que estar en las cosas del cielo, tienen que estar en Cristo. Nuestra esperanza tiene que estar en Él. Y mientras estoy aquí en la tierra, tengo que tener esa esperanza. Pero mientras estoy aquí en la tierra, tengo que vivir haciendo la voluntad de Dios, porque allí voy a tener paz. Y lo segundo que tengo que tener, esa revelación y ese entendimiento de que soy herencia de Dios, soy tesoro de Dios. Y Él cuida de tu vida y de mi vida. Dios nos ama. Dios tiene cuidado de nosotros. Tenemos que entender ese amor de Dios. Y tenemos que entender, en tercer lugar, el poder que opera en nosotros. Ahora voy a entrar en esto y con esto vamos a terminar. El poder que actúa en nosotros. Mis queridos, esto tenemos que tener revelación, porque muchas veces no entendemos, no comprendemos ese poder. ¿Qué tipo de poder opera en vos? ¿Qué tipo de poder? Pablo usa 4 palabras griegas, yo anoté aquí, diferentes para hablar sobre este poder. Primero, dunamis, dinamita. El dunamis es como la dinamita, es una capacidad milagrosa de donde viene la dinamita. Poder, entonces, en el sentido de dunamis, explosión milagrosa. Otro, energía, que significa operación, es una energía activa, es un poder en movimiento, hay una energía tan grande que viene de Dios. Dios no es energía, pero de su presencia, de ese poder, viene como una explosión de milagros, viene como una energía que podés estar cansado, podés estar sin fuerza, pero cuando viene esa unción del Espíritu Santo, te volvés gigante. Es como una energía que renueva tus células, que renueva cada parte de tu ser. Entonces también la tercera palabra en el griego, que quiere decir fuerza, poder que gobierna, autoridad soberana, es una fuerza sobrenatural, es una fuerza. Es una capacidad de fuerza para avanzar, para cumplir los propósitos de Dios, para hacer aquello que en mi humanidad soy limitada. Y en el último significado es una fortaleza, una capacidad interna, vigor, fuerza firme. Todo esto
quiere decir el poder de Dios. Pablo entonces está diciendo, cuando dice que tenemos que tener entendimiento, revelación del poder de Dios, es de ese poder múltiple, completo, glorioso, sobrenatural que está en nosotros. Dice, los que creemos. Dice acá, ese poder está en nosotros, en el versículo, en Efesios 1:19. Los que creemos. Quiere decir que hay una llave que activa ese poder y esa es la fe. Esa es la fe, mi querido. Esa es tu fe. Esa es mi fe. Según la operación del poder de su fuerza, la cual dice operó en Cristo, haciendo que ese poder primeramente operó en Cristo, resucitándole de entre los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ese poder, ese dunamis, esa capacidad milagrosa, esa energía activa, ese poder que gobierna, esa capacidad interna, vigor, fortaleza, ese poder múltiple operó en Cristo, levantándole, resucitándole de entre los muertos. La muerte no tuvo poder contra Jesús. Él se levantó y no solo fue levantado de los muertos, porque Jesús no solo resucitó como resucitó Lázaro. Jesús fue levantado por el Espíritu, pues fue sentado a la diestra del Padre en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Este es el poder, mis queridos, que opera en vos y en mí. Tenemos que tener revelación. Y hoy yo oro al Espíritu de Dios. Pido que el Señor te dé y me dé cada vez más revelación, sabiduría, conocimiento de este poder que opera en nosotros, siendo su iglesia, siendo su cuerpo. Este poder opera en nosotros. Le levantó a Jesús de los muertos. ¿Y acaso no te va a levantar de esta situación? ¿Acaso no te va a levantar de este estado de enfermedad? ¿Acaso no va a operar? Este poder no va a tocar, esta energía, este dunamis no va a tocar tu cuerpo, liberándote de las enfermedades, liberándote de todo, de todo yugo, de todo lo que ata tu cuerpo, tu alma, tu mente. Este poder actúa en vos y actúa en mí. Tenemos que tener esa revelación, ese entendimiento, y es ese poder el que nos da victoria contra el enemigo. Es el poder que nos da victoria contra el diablo, contra los demonios, porque Jesús venció y fue sentado, y está Él sentado a la diestra del Padre. Y oh sorpresa, nosotros estamos sentados con Él. En donde Él está sentado, dice que vos y yo estamos sentados. ¿Saben por qué? Porque nosotros somos su cuerpo, Él es la cabeza. La silla donde Él está sentado, en los lugares celestiales, gobernando, reinando, dice que nosotros también estamos sentados en los lugares celestiales y gobernamos. Por eso Él es nuestra cabeza y nosotros somos el cuerpo. Así que hoy yo quiero orar por vos. Después voy a liberar los comentarios. Voy a orar por tu vida. Que el Espíritu de Dios pueda darte en este tiempo espíritu de sabiduría y revelación. Que tengas la revelación de la esperanza viva a la cual fuiste llamado. Fuiste llamado para la vida eterna. Fuiste llamado para la salvación. Fuiste llamado para una herencia gloriosa en los cielos. Y posteriormente aquí en la tierra, donde vas a gobernar juntamente con Jesús, cuando Jesús venga a tomar aquello que le pertenece por derecho legal. Fuiste llamado a la resurrección. Fuiste llamado a una esperanza viva de que en aquellos tiempos vas a tener un cuerpo glorioso, un cuerpo glorificado, un cuerpo incorruptible como la que Jesús tiene hoy. Donde todo dolor, donde todo padecimiento, donde toda enfermedad y donde la muerte ya no va a operar y reinar sobre tu cuerpo. Fuiste llamado a una esperanza viva.
Él es tu esperanza. Así es que si es que estás sin esperanza, si tu esperanza desfalleció, murió, hoy vuelve a tener esperanza. Hoy el Espíritu de Dios pueda soplar sobre tu vida esperanza, pueda soplar aliento, pueda traer esperanza en todo tu ser. Que esa esperanza te levante, te fortalezca. Esa esperanza pueda empezar ahora a inundar tu ser. Hay una corona de vida, una corona de gloria que estás esperando. Hay una promesa. Hay un lugar eterno, glorioso, que te espera a vos y me espera a mí. En aquel tiempo, cuando el Señor decida recogernos, hay una esperanza de vida eterna. La vida eterna. Oro para que el Espíritu Santo te dé revelación de que sos el tesoro y la herencia de Dios, un especial tesoro, una joya en sus manos. Que el Señor trabaja como un diamante bruto, que el Señor está puliendo, trabajando, haciendo brillar. Sos de valor, no importa lo que la gente te dio o no te dio valor. No importa si fuiste desechado o despreciado por muchos, el Señor te tiene esculpido, esculpida en sus manos. Si Él fue desechado, si Jesús dice que fue desechado, varón de dolores, Él fue menospreciado. Vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Él conoce el rechazo, pero Él no consideró, pasó por encima de todo, por amor. Pero Él te conoce y sabe tu historia, y Él te tiene en sus manos como precioso, como preciosa herencia. Sos su herencia, gloriosa, hermosa, y Dios va a depositar su gloria. Sos su posesión porque Él te compró por su sangre, te limpió y me limpió con su sangre, nos purificó, nos cambió nuestras vestiduras. Las vestiduras que eran viles, que eran sucias, espiritualmente dañadas, rotas, el Señor vino y quitó y puso una nueva vestidura de lino fino, limpio, resplandeciente, dice la palabra de Dios. Lavados por la sangre del Cordero. Somos habitación del Espíritu Santo. Podés entender que vos sos, que tu cuerpo es templo del Espíritu. Él habita en vos y quiere darte la plenitud de su presencia. Quiere llenarte cada lugar, cada compartimiento de tu ser. Él quiere llenar. Él quiere que seas lleno, llena del Espíritu Santo. Lleno, cada parte de tu ser se tiene que ir llenando. ¿Y saben cómo se llena? Conforme a la revelación que vamos teniendo, conforme a la revelación, a la sabiduría, al entendimiento y al conocer quién es Dios. Allí empezamos a ser llenos, llenos, llenos del Espíritu Santo. Hoy sé lleno y llena del Espíritu Santo. Sé lleno y llena del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Las partes que están vacías. Hay partes vacías que como que encerraste y guardaste. Y pensaste, aquí el Señor no puede entrar porque es muy sucio, muy desordenado. Aquí yo no quiero que mi Señor entre. Porque son áreas de tu vida que todavía vos mismo no te perdonaste. Pero el Señor te dice, abrí, hijo, abrí, hija. Abrí, deja que mi presencia entre. Deja que yo voy a ordenar, limpiar. Vos no podés hacer. Solamente abrí, no tengas temor, dice el Señor. Quiero limpiar ese compartimiento de tu vida. Quiero purificar. Hay muchas cosas allí dentro, guardadas, encerradas. Hay cosas que viviste, que experimentaste en tu vida, en tu pasado. Cosas que viste, imágenes, muchas cosas. Y decía, aquí mi Señor no puede entrar. Está muy sucio. Pero el Señor te dice, solamente abrí, deja que yo entre. Solo mi sangre tiene el poder de limpiar. Solo mi espíritu puede purificar. Y mi palabra es como agua
limpia, que entra, que purifica, que quita. Hoy deja que el Señor te llene cada parte de tu ser. Se lleno y llena hoy del Espíritu de Dios. Y oro para que tengas la revelación del poder que actúa en tu vida. El poder que le resucitó a Jesús de los muertos es el que te levanta hoy de tu estado. Hoy recibí el poder del Espíritu que te levanta de tu estado. Hoy te levanta de tu estado de depresión, de aflicción. Hoy el poder del Espíritu Santo te levanta de ese estado en el nombre de Jesús. Hoy se has levantado. Hoy se va toda opresión de tu vida en el nombre de Jesús. Opresores vinieron contra tu vida. El desánimo, la angustia, esas nubes pesadas que te aplastaron, hoy en el nombre de Jesús se va de tu vida. Sé libre. El poder del Espíritu Santo que le levantó a Jesús de los muertos hoy está sobre tu vida. Hoy se va de tu vida la depresión, se va la opresión en el nombre de Jesús. Sos más que victorioso y victoriosa en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Recibí hoy ese poder. Recibí hoy ese poder. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Bendito es nuestro Dios. Recibí hoy esa unción del Espíritu que pueda llenar tu vida. Que pueda llenar tu vida.